Hello my dear students, and welcome to another English class. In this session, we are going to talk about shopping and prices. En esta sesión hablaremos de compras y precios. En la primera sección encontramos grammar, gramática, saying and asking for prices. Y en el cuadro que vemos en pantalla vemos demonstratives, ones and saying prices. Estas son palabras que nos servirán para preguntar o decir qué tipo de objeto o bien o prenda queremos comprar. La expresión por excelencia para preguntar acerca de un precio es how much. La única diferencia entre este how much y este how much que vemos abajo va a ser la manera en que conjuguemos el verbo to be. Ambas significan cuánto. How much, cuánto. Si yo digo how much is, digo cuánto es. O cuánto cuesta cuando me refiero a un objeto que es singular. Y utilizo how much are cuando quiero preguntar el precio o cuánto cuestan objetos que son plurales. Empezaremos por how much is. En este caso vemos el ejemplo de una bufanda, un scarf. Y la pregunta es how much is this scarf? Recordemos que la palabra this significa esto o esta. How much is this scarf? ¿Cuánto cuesta esta bufanda? Por eso vemos esta imagen que habla de algo cercano, que en este caso es la bufanda. ¿Cuánto cuesta esta bufanda? Esa será la primera manera de expresarlo. Ahora bien, también podemos enfatizar solamente el objeto sin mencionar de qué se trata. Y para eso diremos, how much is this one? ¿Cuánto cuesta esta? ¿O cuánto cuesta esto? Cuando hablamos de un objeto singular. How much is this scarf? ¿Cuánto cuesta esta bufanda? O how much is this one? ¿Cuánto cuesta esta? O también podemos hacer una variante si nos encontramos con un objeto que no está tan cerca de nosotros. How much is that scarf? ¿Cuánto cuesta esa bufanda? Or how much is that one? ¿Cuánto cuesta esa? Muy bien. Una réplica que pueden hacernos acerca del objeto que nosotros ya pedimos, en este caso sería el vendedor, podría ser la pregunta which one, que significa ¿cuál? Y la respuesta podría ser the yellow one. Y finalmente nos pueden dar el precio, que en el ejemplo que vemos aquí es it's $24.95, es $24.95. Retomando esta última pregunta que dice which one, se utiliza para señalar un objeto que nosotros queremos que nos muestren. Significa literalmente cuál. Y esta palabra que está en negritas enfatiza que se trata de un solo objeto. Which one? ¿Cuál? Y la respuesta aquí es the yellow one, la amarilla. Una vez más encontramos la palabra one al final para enfatizar que se trata de un objeto. Muy bien. Ahora veamos cómo preguntar por el precio de un objeto, una prenda o cualquier cosa que nosotros querramos comprar, pero en plural. Para ello preguntaremos how much are. En el ejemplo que vemos aquí en el cuadro es how much are these gloves? ¿Cuánto cuestan estos guantes? Recordemos que la palabra this se utiliza conjugado con are y significa estos o estas. How much are these gloves? ¿Cuánto cuestan estos guantes? O podemos preguntar, how much are these? ¿Cuánto cuestan estos? Si el objeto no se encuentra tan cerca de nosotros,
preguntaríamos how much are those gloves? ¿Cuánto cuestan aquellos guantes o cuánto cuestan esos guantes que están por allá? Or how much are those? ¿Cuánto cuestan aquellos? ¿Cuánto cuestan esos que están por allá? Bien, y aquí también la pregunta va a cambiar porque ya no hablamos de un objeto y el vendedor o la persona que nos atiende podría preguntarnos which ones, que ahora significaría cuáles, ya no solamente uno sino varios, ¿cuáles? Y en este caso la respuesta es the gray ones, los grises, los guantes grises, the gray ones. Una vez más vemos que la palabra one, ahora en plural ones, se coloca al final de la oración para enfatizar que hablamos de varios objetos o de más de uno. Y aquí la respuesta es they are 18. Son 18 dólares, ¿no? Y vemos que en esta primera, como hablamos de un objeto, decimos it's. Pero si hablamos de algo en plural, ya no diremos it's para decir el precio, sino they are. They're, en este caso que tiene una contracción. They're 18. Son 18 o cuestan 18, así lo interpretamos nosotros. Todas estas respuestas van a ir cambiando. Dependiendo del objeto del que hablemos, podemos hablar de how much is this book, por ejemplo, ¿cuánto cuesta este libro? Si fuera how much is this one, ¿cuánto cuesta este? How much are these computers, for example? ¿Cuánto cuestan estas computadoras? Y which ones, ¿cuáles? The black ones, las negras. Y así sucesivamente. A continuación vemos aquí un pequeño cuadro en la parte superior derecha de la pantalla que tiene expresiones útiles para decir los precios. Y vemos, por ejemplo, aquí simbolizado 79 y el símbolo de centavos, 79 cents, que son 79 centavos. 18 dólares. Muy entendible esta parte. Y finalmente cuando vemos que hay dólares y centavos, podemos expresar como aquí 24.95, que serían 24.95. A continuación encontramos some useful expressions, algunas expresiones útiles. Useful, útil. Expressions, expresiones. Para poder comprender estas expresiones vemos una pequeña conversación que se da entre person A and person B. Entendemos que person A sería the customer, el cliente. Y person B sería the salesperson o la persona que está vendiendo, el vendedor o vendedora. Y esta conversación va de la siguiente manera. How much are these sunglasses? ¿Cuánto cuestan estos lentes de parasol? Y el vendedor responde, which ones? ¿Cuáles? The pink ones. Los color rosa o los rosados. Y el vendedor responde, they are $86.99. Cuestan o son $86.99. Y aquí es donde encontramos la expresión del cliente, que es that's expensive. Es caro o eso es caro. Otras expresiones útiles que vemos aquí en el cuadro de la parte derecha podrían ser that's cheap. Eso es barato.
recordemos, la palabra cheap significa barato. Or, that's reasonable. Eso es razonable. Reasonable, razonable. Otra expresión podría ser that's okay or that's not bad. Pues sería como me parece bien o no está mal. Y finalmente encontramos that's expensive. Eso es caro. Expensive significa caro. Otro tema importante que encontraremos en esta unidad es the spelling of regular and plural nouns. El deletreo de sustantivos regulares y plurales, los cuales cuentan con rules, algunas reglas, para las cuales también daré examples, algunos ejemplos. Para fines de no hacer largo este video, he decidido dar un ejemplo por cada regla y enviarles un video complementario para que lo vean con más calma, con más tiempo. Y aquí vamos con la primera regla. La primera regla o rule es for most nouns just add the s. Esa es una regla que sabemos desde nuestro curso anterior, que es el intro, y el ejemplo que vemos aquí es apple. Sabemos que apple es solamente un sustantivo singular, que es manzana, y a la mayoría de los sustantivos en singulares, para transformarlos en plurales, le vamos a agregar la letra S, así que sería en plural apples. Esa sería nuestra primera regla. Para la mayoría de los sustantivos, solamente agregamos la letra S. La rule number 2, regla número 2, sería para sustantivos que terminan en S, X, CH o SH, agregamos la partícula ES. For nouns ending in S, X, CH or SH, add the ES. Y el ejemplo que vemos en pantalla es bus, termina con la letra S. Así que agregamos la partícula ES y ya no sería bus en singular, sino buses en plural. Rule number 3. Regla número 3. For some nouns ending in F, change the F to a B and add ES. Para algunos sustantivos que terminan en F o FE, como el caso que vemos aquí, que es knife, termina en FE, sustituimos la F y en su lugar colocamos la partícula BES, es decir, VES. De modo que ya no sería knife, sino sería knives en plural. Knife singular, knives en plural. Y esto aplica para palabras que terminan en F o FE. Podría ser el caso de la palabra life, que termina en FE y cambiaría a plural siendo lives. A pesar de esto, existen algunas excepciones. Por eso vemos aquí rule number 3. For some nouns ending in F, change the F to a B and add ES. Eso ya lo dijimos. Sin embargo, hay algunas excepciones que a pesar de terminar en F, solamente le vamos a agregar una S. Y estas excepciones que terminan con F y solamente agregamos una S serían chef o chef en inglés, ¿no? Chef cambiaría a chefs. Y dwarf, que significa enano, cambiaría a dwarfs. También podemos encontrar la palabra roof, que cambiaría a roofs. Y estas serían las únicas 3 excepciones que terminan en F y a pesar de eso no les ponemos la VES, sino que solamente les agregamos la letra F. Chefs, roofs and dwarfs. Rule number 4. Regla número 4. For some nouns ending in O, add
es. Para algunos sustantivos terminados en o agregamos es. Y el ejemplo que vemos en pantalla es tomato, tomate, que cambiaría a plural siendo tomatoes, agregando es al final del sustantivo. Rule number 5. For some nouns that end with a consonant y, change y to ies. Para algunos sustantivos que terminan con la consonante y o y, cambiamos esta y por ies. And the example here is cherry, que es cereza. Termina con y o y eliminamos esta y por ies. Cherries en plural. And this is the end of the class. The exercises that you have to do in your workbook are from the page 13 to the page 15. Thank you all for your attention. See you next class and don't forget to subscribe and leave your likes. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios.